Esta noche tengo que hacer unos pendientes en mi hacienda. Si quieres que realmente te perdone, te voy a estar esperando ahí. Mira, nos vemos en mi casa en la noche, en la casa. Si no vas, lo nuestro se terminó. ¿No me equivoqué? No, por supuesto que no se equivocó. Te lo juro, Leticia, yo te amo. Te amo con toda mi alma, es mi vida. ¡Una vida llena de mentiras! ¡Eso es lo que me has dado! Ni siquiera sabemos si tu hermana es la que está secuestrada. O es ella la que tiene prisionero a Francisco Vega. ¿Qué te pasa? Es mi mamá. Se tomó todo un frasco de pastillas y está muy mal y no quiere que la bese mi papá. Yo lo único que quiero es acabar con esto. Con él y con cualquiera que sepa que tenemos a Altagracia Sandoval. Tú pasaste la noche con ella. ¿Le sacaste alguna información? No tengo tiempo para lidiar con tus inseguridades. Yo no sé si la vida de Altagracia en este momento depende de mí. ¿Vas a dejar que mate a este tipo que se está sacrificando por ti? ¡Habla de una vez! O le vuelo la cabeza aquí frente a ti. Un trato. ¿Quieres hacer un trato conmigo? Sí. Rafael no tiene por qué ser otra víctima de lo que yo viví. Él no tiene nada que ver con los Monkeys, con lo que los Monkeys me hicieron. Tendrá sus propias culpas, como todo hombre. Y por estar en el lugar equivocado, va a tener que pagar. No, está bien. Está bien, voy a hablar, no dispares. Así vamos mejor. Te voy a decir el nombre de la persona que sabe todo sobre ustedes. Te lo voy a decir, pero sabe que si me pasa algo, va a ir a la policía para denunciarlos. Antes, necesito asegurar la vida de Rafael y la de Matamoros. La mía no importa, pero la de ellos sí. Muy desgraciada se me ofreció. Se me ofreció. Y luego se puso muy difícil. Se te fue a la paloma. Pero pues ya no. Ya estuvo. Cállate. Cállate. Cuidado. Hay dos tipos y están armados, Karen. Sí, claro. Dentro debe haber muchos más, ¿eh? Parece el lugar ideal para un secuestro. Ahí dentro debe estar Altagracia. Sí, vamos a entrar. Pero cuando lleguen los refuerzos, ¿está bien seguro? No, ¿cómo crees? No. El tipo que habló por teléfono dijo que estaban por matar a Altagracia. No voy a esperar por los refuerzos. Dame un arma. No te voy a dar nada. No, No te voy a dar nada. Karen, entiéndeme algo. Necesito un arma. Si no me la das, voy a entrar igual. Con tu ayuda o sin tu ayuda, voy a entrar por Altagracia. ¿Sí lo entiendes? Después que hablaste con Margarita, tú te fuiste a tu casa y no supe más. ¿Qué pasó? Luego, Leticia. Hablé con él. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Sí reconoció que había hecho cosas horribles en contra de esas mujeres? ¿Te dijo que sí perteneció a esa banda? No. Rafael me dio las pruebas suficientes para que yo no vuelva a dudar nunca más de él. Lo que pasa es que hay algo que no entiendo. Entonces, ¿por qué lo echaste de tu casa? Porque discutimos, porque yo lo acusé de esas cosas tan horribles. Porque ahora me doy cuenta que mi niña no va a estar sin su padre. Valeria, va a ser mi culpa. Ya. Vamos. Listo, vamos. Esta casa es muy grande, Matamoros. ¿Sabes el camino directo para llegar con Altagracia? No pude ver bien, pero vamos. No te voy a decir nada hasta que sepa que Matamoros y Rafael están a salvo. ¿Piensas que los voy a dejar ir si saben quién soy? Para que luego me denuncien. No te van a denunciar, Francisco, porque no les conviene. Ya saben,
de lo que eres capaz y van a respetar mi decisión. Esto es un pacto, ¿no? Aquí solo hay un pacto. O me dices quién tiene toda la información sobre los Monkeys o se mueren todos ustedes. Pues no soy tan ingenua para darte esa información. Cumple primero tu palabra. ¿Sabes qué? Estoy harto. No me importa si alguien más sabe de mí. Voy a averiguarlo por mi propia cuenta. La única palabra que voy a cumplir es la que me hice a mí mismo desde que apareciste. ¡Deshacerme de ti! ¡Suéltala! Altagracia, dile lo que sabes. Te vas al infierno con Miguel y Alejandro, que seguro están ansiosos por darte la bienvenida. Perra maldita. Muérete, desgraciada. ¡Maldito basura! ¿Dónde está Altagracia? Afuera. Traté de ayudarla, pero no pude. ¿Cómo sé que no es una trampa? ¡Ayúdala! Francisco la va a matar en cualquier momento. Mira cómo lo dejaron, Braulio. No creo que nos esté engañando. No dispares. Saúl, no dispares. Tenemos que esperar a los refuerzos. Tenemos que agarrarlos por sorpresa. Saúl. ¡Quieto! No, ni se te ocurra. No. Saúl, ya te dije. Deja eso. Déjalo. Dame la Déjalo, no te muevas. Ni se te ocurra, ¿viste? No, ni se te ocurra. ¿Qué es eso? ¿Un disparo? Patrón, están tratando de entrar a la casa. Parece que son policías. Me quitaron el arma, pero pude escapar. ¿Cómo supieron? ¿Cómo nos encontraron? No lo sé, señor. Toma. No. Rafael, ¿estás bien? Yo primero. Vamos. Altagracia. Braulio, sabía que llegarías. Él pensó que eras policía. Las llaves están ahí. Abre. Deben ser los que están tratando de entrar por delante. Yo me colé por una ventana. Toma, rápido, Braulio. Daniel Llamas debe estar herido. Está en alguna parte de aquí, sácalo vivo. ¿Cómo que Daniel Llamas y tú? Yo estoy bien, yo voy a estar bien. Estoy con Rafael, no deben ver a Daniel ni a ti tampoco. ¡Corre! ¡Ve! Esto lo debo terminar yo. Hubiera querido que sufrieran mucho más, pero no se pudo.
Y sí, tu familia. Tu familia va a terminar de pagar las deudas que dejas conmigo. Altagracia, suelta el arma. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Altagracia? ¿Qué hice? Seguramente estás pensando que asesiné a sangre fría. Pero no, Saúl. Llevo días tratando de hacer una cosa. Tratando de sobrevivir. Tranquila, tranquila. No, cuidado. Karen, llama una ambulancia, por favor. Llama una ambulancia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nos secuestraron. Querían dinero y nos torturaron. Hace un momento tuvieron un descuido porque escuchamos un disparo y logré quitarles un arma. Yo le disparé a ese y Altagracia acaba de dispararle a aquel desgraciado. Intentaron violarla. Si no les daba lo que querían. ¡Rápido! Que alguien viene. ¡Policía! Estoy solo. Me acabo de soltarme. Me tenían atrapado. Ayúdame, por favor. Me estoy desangrando. ¿Qué pasa con la ayuda que te di? ¡Hay gente herida! Por lo que escuché, ese hombre tenía deudas con gente peligrosa y necesitaban con urgencia una gran suma de dinero. Deudas de juego o algo así. ¿Qué le hicieron a Altagracia? La torturaron. Y no contentos con eso, me secuestraron a mí para presionarla. Dijeron que si no pagaba me matarían. ¡Karen! ¿Qué pasa con la ambulancia? Tranquila, tranquila, quédate conmigo. Ya todo pasó, aquí estoy. Aquí estoy. No entiendo por qué Altagracia me dijo que te trajera a ti, no a ella. Tú tienes la culpa de todo, desgraciado. Tú y el imbécil de Francisco Vega. Tranquilo. Cuidado, cuidado. Aquí. Le cortaron los dedos de la mano, Saúl. Matamoros, ¿tú estabas cuando la secuestraron a Altagracia? La interceptaron a ella primero. Al parecer estaba en una caballeriza. Y después me agarraron a mí de sorpresa. ¿Y qué hace Altagracia en una caballeriza? Íbamos una junta. Tiene marcas en el cuello. Creo que quisieron asfixiarla. Fue él. Yo estaba amarrado, encadenado, tirado en el suelo. Él estaba tratando de asfixiarla. Estaba a punto de matarla cuando sonó un disparo. Y eso la salvó. Fuimos nosotros cuando llegamos. Un minuto más tarde y no estarías viva. Menos mal que llegamos a tiempo. Resiste. Resiste. Tranquila.